Miriam, Muy buenas, Mariana. Muchas gracias por invitarme. ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos a ir probando. ¿Tú sí, Miriam? Sí, yo también te escucho bien. Perfecto, yo también a ti. Así que estupendo, vamos allá, que tenemos un ratito cortito, pero bueno, con mucha gente, ¿no? Yo luego más tarde también tengo otro directo y a ti ya te he visto por ahí, que tenés muchas cosas organizadas también. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, bien, con una semana de locura, pero bueno, muy, muy contenta también. Febrero es un mes que me encanta porque además es mi cumpleaños y el de mi hija Ah, mayor, así que bueno, con muchas cositas preparadas. vale. Bueno, contanos un poco para los que están de mi lado, que seguro que te conocen, pero bueno, si queda por ahí alguno que no te conozca, ¿quién es Miriam? ¿Quién estudia Montessori? Bueno, pues nada, yo soy Miriam Escacena, estoy al frente de la web tuguiamontessori.com. Y bueno, siempre digo que aunque estudié una ingeniería en mis tiempos y me dediqué a trabajar en diferentes sectores durante 15 años, ¿no? Como ingeniera, pues al final siempre me había entusiasmado mucho todo lo que tiene que ver con la infancia, con el aprendizaje, con el desarrollo continuo. Y bueno, pues al convertirme en madre, como muchas veces pasa, y tú ya sabes que tienes tres, ¿no? Pues se reordenan un poco las prioridades en la vida y bueno, pues conseguí poquito a poco empezar a formarme en este maravilloso mundo de la educación. Me di cuenta de que era mi verdadera vocación trabajar por y para la infancia, por una educación mucho más respetuosa para nuestros niños y niñas. Y bueno, pues me formé como guía Montessori en México porque la vida nos dio la oportunidad de vivir allá en 2016, los cuatro. Mis peques pudieron ir también a un cole Montessori, lo cual fue realmente fascinante la experiencia, ¿no? Ellos querían ir al colegio aunque fuera fin de semana, vacaciones y demás, que yo decía, Qué ¿qué bueno. tendrán ahí en esa escuela, no? Y nada, pues ya al llegar aquí decidí que ya no iba a volver a trabajar más como ingeniera por cuenta ajena y me iba a dedicar a difundir el gran legado que nos dejó María Montessori, ¿no? Así que con muchas ganas de compartir, porque bueno, yo lo he probado en mi propia experiencia como madre, ¿no? Con mis hijos, tuve oportunidad también de trabajar en un colegio Montessori aplicando lo que había estudiado en los libros y realmente es maravilloso y me parece una forma fascinante de acompañar a nuestros niños y a nuestras niñas. Ujú. Qué bueno es cuando le podemos añadir el plus de nuestra experiencia, ¿no? Podemos transmitir ahí mucho más. Yo creo que podemos llegar y conectar mucho más y la gente realmente lo ve así, ¿no? Cuando realmente experimentamos, nos pasa algo y ahí nos metemos y a partir de ahí, ¿no? Eso es maravilloso y nos enriquece mucho a nosotros y se vuelca en la gente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque claro, yo creo que cuando lo vivimos nosotras en nuestras propias carnes, ¿no? Como madres, como mujeres, pues es cuando realmente nos damos cuenta que funciona, que no es una moda, que no es algo pasajero, realmente, además, lo que María Montessori predecía hace más de un siglo, hoy demuestra la neurociencia, lo cual para mí pues es maravilloso, ¿no? Y bueno, pues justo cuando nosotros nos fuimos a vivir a México, mi hija mayor estaba entrando en primero de primaria, por lo tanto, viniendo del sistema de la educación tradicional, pasar a un colegio Montessori con todo lo que tenía que ver, ¿no? Habernos ido a vivir a 9.000 kilómetros de nuestra casa, no tener allí familia ni amigos, empezar una vida de cero y además con este cambio tan grande en cuanto al cole, pero realmente es que fue fascinante, o sea, mis hijos empezaron a cambiar muchísimo, ¿no? A reforzar su autonomía, a tener esas ganas de aprender, de descubrir, de hacer muchas más cosas, de sentir que en el colegio era como una pequeña comunidad, ¿no? Donde su labor era importante y entonces ya fue cuando me terminé de enamorar por completo, como dice una compañera mía, cuando te pica el bichito Montessori, como que empiezas a engancharte, a descubrir muchas cosas y ya no puedes mirar para otro lado, ¿no? Porque te das cuenta que otra educación es posible. Y bueno, pues ahí fue un poco como empezó todo, de ver la propia experiencia mía como madre, ¿no? Que muchas veces llegamos así, igual que a veces, como tú también contabas, que llegamos a la disciplina positiva por eso, ¿no? Cuando empezamos a no saber qué hacer con los conflictos en casa y bueno, pues al final descubrimos un montón de herramientas y otro mundo completamente diferente al que nos habían contado y al que creíamos que era único, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo te voy a robar información, ya que te tengo ahí, te voy a robar, me voy a hacer la que no sé nada y vamos a preguntarte nada, unas cositas para que les quede por aquí a todos. Quizás haya alguien que no tenga ni idea lo que es Montessori, ¿no? Que lo mire desde lejos como algo
Bueno, yo tengo mi idea de que hay mucha gente lo asocia con algo que es caro, complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar todos esos mitos en este vídeo. Si yo te pregunto así de manera muy concreta o muy resumida, como quieras decírmelo, ¿cuáles son los pilares de este método? ¿Cómo me lo podrías resumir o cómo me lo podrías vender? Bueno, es una pregunta que me hacen muchas veces, ¿no? Tanto amigos como alumnos o gente que se acerca a la web, ¿no? Y claro, es difícil resumirlo así, explicarlo detalladamente en pocas palabras, pero bueno, yo diría para orientarnos que Montessori se enmarca dentro de lo que conocemos como pedagogías alternativas, ¿no? Que son una propuesta diferente al sistema tradicional que todos ya conocemos y por el que hemos pasado. Y bueno, dentro de las pedagogías alternativas que podemos encontrar Montessori, la pedagogía Waldorf, el enfoque Reggio Emilia y un montón más, para mí Montessori destaca porque es el método de la pedagogía científica, ¿no? Porque María Montessori nació en 1870 y ella fue una de las primeras mujeres en licenciarse en medicina en Italia. Además de pedagoga, también estudió ingeniería, también estudió filosofía, biología, psiquiatría, antropología. Bueno, fue capaz de introducir el concepto de interdisciplinaridad, ¿no? De relacionar varias ciencias. En aquellos momentos, en aquella época, relacionar pedagogía con medicina, pues era algo que nunca nadie había hecho, ¿no? Ella empezó dando oportunidades a niños con necesidades especiales que estaban en aquellos momentos abandonados en manicomios, los pobres con dementes, porque se pensaba antiguamente que los niños nacían con más suerte o con menos, ¿no? Y que no merecía la pena educar a los que tenían cualquier discapacidad. Entonces ella comenzó así, les empezó dando oportunidades a estos niños y niñas para que tuvieran una vida digna, empezó a idear materiales, todo el aprendizaje muy manipulativo, muy sensorial, y a partir de ahí, cuando estos niños de repente aprendieron en contra de todo pronóstico, pasaron las pruebas de primaria más importantes de Italia y demás, bueno, pues su método se fue extendiendo hacia niños normales, por decirlo así, ¿no? Porque a aquellos niños les llamaban ineducables, y entonces rápidamente se extendió por todo el mundo porque se demostró que su forma de educar y su método pues realmente funcionaba, ¿no? Y eso es lo que más me gusta a mí, como he dicho antes, que lo que ella intuía en base a sus observaciones, porque su método se desarrolló, no fue una hipótesis que ella quiso demostrar, sino que fue un método que fue desarrollando con más de 40 años de observación a niños y niñas de todo el mundo, ¿no? Entonces al final descubrió cómo aprenden los niños, cómo es el cerebro del niño, cómo es ese aprendizaje significativo que hay que hacer, porque los niños y niñas nacen con una curiosidad innata por conocer el mundo que les rodea, por explorar. Lo que pasa que a veces este sistema tradicional que les obliga a estar sentados en un pupitre sin moverse y haciendo fichas, pues va un poco en contra de su naturaleza, ¿no? Entonces hoy sabemos que hay otras maneras de enseñar y bueno, me parece maravilloso todo lo que ella nos aportó, la verdad. Maravilla, ¿no? Abrir al mundo otra visión de la que tenían antes, que era, bueno, son niños que no sirven para esto, no van a aprender nada, son, bueno, discapacitados, como no sé, como le llamaban de todo, y ahí estaban, ¿no? Y luego ella, con todo eso, pues pudo demostrar lo contrario, ¿no? ¿Cuántas miradas faltan de esas? Y si yo ahora te pregunto cómo es una casa Montessori, ¿no? ¿Cómo sería más o menos una casa Montessori? Bueno, una casa que educa con Montessori, ¿no? Sí, justamente antes me hablabas también de cuáles son los pilares de esta pedagogía. Yo diría que son tres, siempre hay como una triada que pintamos, ¿no? Niño, ambiente preparado y adulto que acompaña. Entonces hay que trabajar como en esas tres vertientes, ¿no? En nuestra mirada al niño, porque ellos con su mente absorbente, con esa capacidad de aprender todo como esponjitas, pues no hace falta mucho más, ¿no? Sino simplemente estar ahí y acompañar. El ambiente preparado pues tiene un poco que ver con cómo diseñamos los espacios en casa, si introducimos materiales didácticos, educativos o no, pero la tercera patita de esa triada, nosotros, es la más difícil, ¿no? Porque ese adulto preparado, ese adulto que acompaña de forma respetuosa, pues es lo que más nos cuesta cambiar siempre, porque esto significa cuestionarnos muchas cosas, desaprender patrones que tenemos aprendidos ya de esta sociedad que es muy adultocentrista, ¿no? Entonces, transformar nuestra mirada es lo que más puede costar, pero a largo plazo es lo más bonito porque los resultados realmente merecen mucho la pena, ¿no? Entonces, para aplicarlo en casa, quizás se empieza con la parte más sencilla, que es la parte física, y bueno, pues del ambiente la verdad es que cada vez más familias se interesan y ya tengo algunos alumnos que desde el propio embarazo ya vienen a mis cursos, ¿no? Porque ya quieren preparar la habitación Montessori y todo eso. Y es verdad que
a veces se ha tratado de hacer mucho negocio con la marca, por eso yo siempre lucho mucho por desmentir estos mitos de que Montessori es un método elitista para ricos y digo, no, mira, si tú quieres hacer Montessori, lo que tienes que empezar es por ti mismo y luego con lo que tengas, reciclando material y demás, ¿no? Entonces muchas veces pues se empieza por la habitación del bebé, poniendo una cama Montessori o llámala como quieras, que significa una cama a ras del suelo, porque María Montessori decía que las cunas tradicionales son como cárceles donde los niños están pues al final rodeados de barrotes y viendo el techo, ¿no? Y para salir no pueden salir, no pueden fomentar esa autonomía porque dependen de un adulto que les saque. Entonces, poniendo simplemente un colchón a ras del suelo, con un aislante, un somier, lo que queramos, pero vamos, que tampoco hace falta comprarse la cama Montessori de moda, ¿no? Lo podemos adaptar y ahí, bueno, pues estamos trabajando esa independencia, esa autonomía y luego pues ya desde que son bebecitos y poniéndoles una alfombra o un tapete en el suelo, fomentando el movimiento libre y empezando a introducir algunos materiales didácticos educativos, pues ya vamos acompañando ese proceso, ¿no? O sea que tampoco hay que tener ni una casa enorme, ni una casa de revista, ni nada de eso, sino sobre todo ganas nosotros, ¿no? De creernos que esto funciona y como padres, pues ganas de aprender y de ser capaces de transformar nuestra mirada. Claro, yo justamente eso te quería preguntar, ¿por qué siempre se asocia el método Montessori a algo caro? ¿No? Alguien con pocos recursos que realmente puede cambiar, ¿no? Porque se trata de cambiar primero a nosotros, cambiar la mirada, ¿no? Interiorizarlo un poco y a partir de ahí pues, buscar un poco las herramientas. Pero realmente yo creo eso también. Yo antes sin saber nada de Montessori, para mí era algo que era pues un poco inaccesible, ¿no? Las herramientas, y porque quizás sea por eso, porque se comercializó mucho la marca, o ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué siempre se asocia a algo caro? A ver, es cierto que las escuelas Montessori que hay, pues normalmente nacen como proyectos privados porque la administración todavía no los avala, ¿no? Entonces, en esa etapa de 0-6, donde hay más flexibilidad, pues nacen proyectos e iniciativas privadas de familias que creen realmente que otra forma de educar es posible. Yo conozco muchos directores de escuelas que tenían otra profesión, se hicieron padres y madres y dejaron su profesión, invirtieron su patrimonio familiar en crear una escuelita a priori para estos hijos que luego fue creciendo y son proyectos maravillosos y hechos con todo el corazón. ¿Qué pasa? Que como el Estado no apoya ese tipo de proyectos, pues al final, claro, para automantenerse son escuelas privadas, ¿no? Pero bueno, pues yo soy optimista porque cada vez más se van legalizando este tipo de proyectos, se van reconociendo por el sistema y entonces, bueno, yo creo que en un futuro la cosa va a ir a mejor. Incluso también hay muchos colegios de educación pública, yo trabajo con algunos aquí en Madrid, que están haciendo proyectos de transformación y aún siendo una escuela 100% pública, están montesorizando sus aulas, sobre todo en infantil, ¿no? Por lo cual, ahí estoy muy, muy contenta. Luego, igual, pues los materiales, obviamente, pues no es lo mismo trabajar con materiales científicos, que además todos los materiales de Montessori son de madera, son muy especiales. Mira, aquí tengo, por ejemplo, un globo terráqueo, ¿no? Que justamente lo estaba viendo. Siempre para cada aprendizaje hay diferentes materiales. Entonces, obviamente, cuando trabajas con materiales manipulativos y tú tienes un material para cada cosa, pues eso es más caro que simplemente poner a los niños y niñas haciendo fichas, ¿no? O recortando o trabajando con plastilina o algo así. Pero por otro lado, si lo pensamos a largo plazo, es que son materiales que no se estropean, porque como no son de plástico, que pueden durarnos años y años. Entonces yo también digo, cambiemos un poco el chip, ¿no? Hoy en día nuestros niños están hiper regalados, vivimos en la sociedad del consumo, llega su cumpleaños, llega Navidad, Papá Noel, los Reyes Magos, el ratoncito Pérez, tienen tantas cosas que luego juegan con una cosa o abren el paquete y están 5 minutos, juegan con otra y no nos caben las cosas que tenemos en casa y en sus habitaciones, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿por qué no cambiamos un poco y en lugar de tener 2 o 3 juguetes de plástico invertimos en un buen material educativo que les va a servir para aprender y que además va a durar años, ¿no? Al final es un poco cambiar nuestra mirada y esta sociedad de consumo que tenemos, que nos tiene tan acostumbrados, que no ve muy, por ejemplo, no se critica que nos gastemos un montón de dinero en un carrito, ¿no? Que los hay, carrito, cuando tenemos un bebé, sabemos que estamos dispuestos a hacer un desembolso, ¿no? Cuando llega un bebé a casa. Que si el carrito para salir de paseo, que si la sillita del coche, que si la trona, el cambiador, la bañera, no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Y parece que eso lo tenemos muy asumido, incluso yo he visto carritos hasta de 1.000 euros a juego con el bolso, ¿no? Pero, sin embargo, invertir un poquito en formación o en un material educativo parece que es extraño, ¿no? Pues simplemente cambiemos nuestras prioridades. O sea, yo, por ejemplo, con mi segundo hijo, ya ni carrito, ni cuna, ni nada. O sea, porque hacíamos colecho, iba a portabebés y al final te das cuenta de
realmente qué necesita el bebé. Si los bebés solamente necesitan nuestra compañía y nuestra presencia, ¿no? Y que seamos unos padres responsivos. Así que es un poco cambiar esa mirada y tener las cosas claras, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con material reciclado, como decía, al estilo do it yourself, con cosas que tenemos en casa, dándole una nueva vida. Sí, sí. Sí, realmente se trata de a veces a lo más básico, ¿no? De realmente la necesidad cuál es, porque que esté conmigo, pues el carro, el no sé qué, todo eso no es necesario, pues quizás un fular de estos, ¿no? Para el porte, no sé, es muy básico, es muy y práctico, que no lo pensamos así, pero realmente es práctico y a largo plazo los beneficios son, bueno, indiscutibles, ¿no? Y muy visibles incluso para nosotros, en el tema de fomentarles la autonomía y todo, pero creo que falta un poco esa mirada, ¿no? La de es práctico, ¿no? Y es práctico no solo en el hacer, sino también en la economía, porque no se trata de ir a comprarlo todo, sino de repente con lo que tengo, pues apañarlo, ¿no? Uno que no tengo la cama Montessori porque no sé, lo echo en el suelo. Claro, totalmente. O sea, Genial, yo ellos van a con estar una encantados. alfombrita debajo que haga de aislante y ya está, ¿no? Le damos Sí, la sí, vuelta para higienizarlo y ventilizarlo y ya está, claro. ¿no? Sí, Y sí, sí. además, también, por ejemplo, estamos acostumbrados a que los primeros años de vida, normalmente nuestros peques muchas veces van a escuelas infantiles, ¿no? Que ya estas, como no están subvencionadas la mayoría, pues estamos dispuestos a pagar una cantidad de dinero, ¿no? Bueno, pues ahí a lo mejor es más fácil ir a una escuela infantil que ya sea de este tipo, o incluso desde la pandemia, desde hace 2 años, muchas familias que han decidido no escolarizar en esos primeros años, ¿no? De 0 a 3 o de 3 a 6, y se han hecho un ambiente Montessori en casa. Pues al final lo que se estaban ahorrando por un lado lo han invertido bien y han hecho auténticas maravillas. O sea, yo he tenido familias que las he acompañado en este proceso y ha sido maravilloso, y ver sobre todo la implicación de los padres y cómo les han acompañado en su desarrollo, ¿no? La verdad merece mucho, mucho la pena. ¿Y tú crees que si a ti te educan en un ambiente Montessori es garantía de éxito luego en otros aspectos de la vida, quizás en los que más nos preocupamos los padres, ¿no? Que sea inteligente, que sean buenos, y luego pues quedan atrás siempre lo más básico que son las emociones, ¿no? Y todas estas Claro. cuestiones. ¿Crees porque yo una vez leí un estudio que ahora realmente no sé si es cierto y por eso no quise poner nada, no pude comprobarlo, que gente muy exitosa a nivel profesional, ¿no? Grandes como de Amazon y cosas así, estudiaron en escuelas Montessori. Yo no sé si eso es verdad o no. Sí, ¿Sabías decírmelo? es verdad. De hecho, salen muchas imágenes por las redes, ¿no? De que personalidades de la élite más creativa, tipo el fundador de Amazon, los fundadores de Google, de Wikipedia, Gabriel García Márquez, Ana Frank, todos estos estudiaron en escuelas Montessori, ¿no? Yo siempre digo, a ver, el que demos a nuestros hijos este tipo de educación no va a garantizar que se conviertan en grandes empresarios ricos y famosos que ostenten las portadas de la revista Forbes, ¿no? Pero para mí, que además cuando viví en México pude conocer a muchas personas que sí que habían ido en sus primeros años de infancia a escuelas Montessori porque había mucha oferta educativa diferente, lo que yo veía en todos ellos es que eran adultos muy seguros de sí mismos, ¿no? Que tenían muy claros cuáles eran sus talentos, sus capacidades, que a lo mejor a nivel profesional tenían un trabajo que les encantaba, que quizá algunos de ellos habían emprendido, habían montado sus propios negocios, a lo mejor no les había salido bien a la primera, pero de esas personas muy echadas para adelante, ¿no? Como decimos aquí en España. Y yo creo que al final eso es lo que queremos todos los padres y madres, ¿no? Que nuestros hijos sean felices, que se dediquen a aquello que les apasiona, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Luego aquí en España hace muchos años tuvimos esta generación que llamábamos de Nini, de estos adolescentes que llegaban a los 18 y no querían ni seguir estudiando, pero tampoco trabajar, ¿no? No incorporarse al mundo laboral. Entonces ahí tenemos un problema bastante grave. Si nuestros hijos cuando llegan a la mayoría de edad están ya desmotivados por estudiar, pero tampoco saben en qué trabajar, ni tienen ganas ni nada, ahí ya el problema es mucho más difícil de manejar, ¿no? Por eso es tan importante los primeros años de vida, como decía María Montessori, sobre todo la etapa 0-6, y que cada niño pueda investigar aquello que le interesa y sea muy consciente de sus talentos, ¿no? Igual que hoy sabemos la teoría de las inteligencias múltiples. O sea, antes se hacían estos test de cociente intelectual, te daban un número y tú lo creías y te decían, tú eres de ciencias o de letras, o tú no sigas estudiando que esto no se te va a dar bien. Y nos lo creíamos, ¿no? Entonces, hoy en día no, hoy en día sabemos que hay múltiples inteligencias, múltiples talentos
que a lo mejor no tenemos un niño que tenga una inteligencia lógico-matemática brillante, pero a lo mejor tiene una visual espacial o musical. Hay muchas cosas que hacer en el mundo y en la vida, y el mundo no es como antes, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado que antes te decían, estudia y búscate un trabajo para toda la vida. Hoy en día no, no es así. Tenemos que reinventarnos una y otra vez. A lo mejor nuestros hijos se tienen que ir a vivir a otro país a buscar trabajo, ¿no? Como me fui yo a México también cuando había mucha crisis aquí. Así que, claro, como tú también, ¿no? Al final, a mí me gustaría que mis hijos el día de mañana sean ciudadanos del mundo, que no tengan miedo ante los retos que les proponga la vida, que si se tienen que ir a vivir a otro país, que lo disfruten al máximo, que se mezclen, que aprendan otras culturas y que se tienen que reinventar X veces, que lo hagan y que disfruten, ¿no? Que sean personas flexibles, resilientes, optimistas, y al final yo creo que eso es un poco todos los que buscamos, ¿no? No que nuestros hijos se licencien con matrícula de honor y demás, sino que sean felices, que sepan buscar su camino, que tengan una vida significativa. Y yo creo que todo eso sí que te lo aporta Montessori, porque realmente es una educación muy integral. De hecho, ahora que decías lo del estudio, en el 2017 la revista Nature hizo una publicación en el que comparaba, ¿no? Estudios que se habían hecho de Montessori con la pedagogía tradicional, y el punto número 2 decía que es que era muy difícil compararlos porque el sistema tradicional lo que busca es el logro en asignaturas académicas y con exámenes, y Montessori, sin embargo, es una educación mucho más holística, integral, que considera todas las dimensiones del ser humano, ¿no? No solo la cognitiva, sino la intelectual, la espiritual, la física, la emocional, todo eso, ¿no? Todo eso somos nosotros, entonces acompaña en todas esas facetas. Sí, sí, y al final lo que también, tenemos que tener muy en cuenta es que el el ambiente Montessori, ¿no? te da autonomía. Y con eso, todo lo que conlleva la autonomía, ¿no? Ellos se sienten, bueno, el sentimiento de pertenencia se refuerza, y todo eso, ¿qué hace? Refuerza la autoestima. ¿Y qué hace con un niño con autoestima pues potente, ¿no? Se siente bien en todos sus aspectos, se lleva bien con sus amigos, y eso a la larga repercute todos los ambientes y lógicamente en su felicidad, con lo cual se va a sentir mejor. Es toda una cadena que tenemos que tener en cuenta también. Así es, todo está relacionado al final. Todo. Bueno, y ya que estamos, contanos, a ver, ¿con qué te vamos a encontrar en el bundle? Bueno, pues mira, en concreto yo participo con un curso sobre pedagogía Montessori, es mi curso Dreaming Montessori, es un curso que tengo ya hace unos 3 años o así, si no me equivoco, 3 o 4, y que además he aprovechado el lanzamiento de este bundle para volverlo a regrabar por completo, actualizar, he vuelto a grabar todos los temas, he actualizado muchas cosas, he incluido nuevos vídeos de presentaciones de materiales Montessori que siempre gustan mucho, y hasta este momento el curso no lo tenía porque lo tenía en otros cursos más avanzados. Así que bueno, lo he incluido para que realmente alguien que quiera conocer un poquito más a fondo esta pedagogía y lo quiera aplicar, tanto sea en el hogar como sea en la escuela, porque también es verdad que tengo muchos docentes que vienen de alumnos, pues nada, tenga ahí todas las herramientas, que conozca desde cuáles son las bases científicas del método, que conozca un poquito más sobre la vida de María Montessori, porque me parece apasionante lo que hizo esta gran mujer, ¿no? Y cómo lo hizo y en el contexto que le tocó vivir. Y luego, bueno, pues vamos a ir hablando también de los planos de desarrollo, periodos sensibles, que son conceptos como que hay que aprender mucho en esta forma de educar, y vamos a adentrarnos en cada una de las áreas de aprendizaje, vamos a aprender diferentes materiales y bueno, pues ahí hay para conocer mucho Montessori y enamorarse, porque al final cuando te empiezas a meter y vas viendo tú sobre todo resultados, es un curso muy práctico, es cuando te vas dando cuenta de que funciona, ¿no? Y que esto no es una moda ni nada de eso, sino que realmente lo que decía al principio, ¿no? Que hoy se demuestra lo que ella decía, ¿no? Y es maravilloso que pueda ser accesible a todos los niños y niñas, que es un poco mi idea. Yo lo estoy mirando y tengo que decirles que es un curso súper completo. El que tenga curiosidad va ahí y se empapa de todo, bueno, no sale, como decís tú, ¿no? Y realmente hay para aprender de todo. Así que está genial y te felicito porque es maravilloso. Y bueno, pues nada, esa era la intención de este directo, así express. Conocerte un poquito, que nos contaran un poco de Montessori y de lo que ofrecías ahí en el bundle, que es, insistimos en que vale mucho la pena. La verdad que a mí cuando me lo ofrecieron me quedé maravillada con todos los profesionales que habían, y digo, esto vale la pena, vamos.
muchísimo. Así que estoy muy contenta y te agradezco el ratito, que sé que esta semana es dura, el ratito de la predisposición, así que por ahí no he ido viendo si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera dejar. La verdad que el directo salió así rápido. Bueno, cualquier cosa que nos pregunten, después podemos responder. Sí, realmente quedará grabado, así que cualquier cosa pues nos pueden plantear por ahí. Y que por mi parte, nada, agradecerte mucho y mucha suerte. Pues muchas gracias, Mariana, y nada, solamente decir que gracias a todas las personas que se han conectado y que aprovechen la oportunidad, porque yo creo que es algo que nos hubiera gustado mucho tener a todas cuando nos convertimos en madre en nuestro momento, que no había tantos recursos y bueno, pues es una forma también de democratizar el conocimiento y que llegue a muchas familias. Así que nada, así es. Por aquí bueno, Miriam, muchas gracias. Y estamos en contacto. Gracias. Chao, chao.